¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad de armas de destrucción masiva? Esta gustada sección con mi querida Sasi Alejandre, a quien saludo con mucho gusto. Sasi, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú cómo estás? Muy bien, como siempre, feliz de la vida de participar contigo, de platicar contigo y sobre todo de aprender de ti. Una guerra que continúa en el candelero, una guerra que continúa con toda esta discusión y en donde comienzan ya a ponerse diferentes temas sobre la mesa que tiene que ver precisamente con la bomba nuclear, con un ataque nuclear, con los proyectos nucleares, con los tratados nucleares. Y si comenzamos desde el principio, querida, y por ahí comenzaría preguntándote, pidiéndote tu análisis, tu opinión, es ¿en qué escenario nos encontramos cuando hablamos precisamente de tratados nucleares, cuando hablamos precisamente de las reglas, ¿no? Que durante muchos años pues se nos marcaron como eran como una especie de zonas rojas, pero que hoy parece que todas están cruzándose. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme hoy en este espacio, Jesús, por dirigirlo. Em, sí, bueno, lo primero es decir que, digo, Estados Unidos es el único y último país en lanzar bombas nucleares. Dos bombas nucleares en cuestión de una semana, con días de diferencia, que fue contra Hiroshima y Nagasaki, en un momento en donde la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, cuando Hitler ya se había suicidado, cuando Japón ya se había rendido y que precisamente escogieron estas dos ciudades porque eran las que habían sido menos impactadas durante la guerra. ¿Por qué? No solo para causar el mayor daño posible, no solo por el efecto, sobre todo en los medios que eso pudiera causar, sino también porque querían investigar el alcance real de esta bomba. O sea, recordemos que nunca se había lanzado antes, entonces querían con sus científicos pues verdaderamente evaluar el grado de daño que pudiera causar este tipo de bombas. Y desde ahí, bueno, hay una razón por la que esto no ha vuelto a ocurrir, aunque hay pues esos 8 países que hoy día tienen bombas nucleares, pero bueno, desde entonces ya había varios países que habían desarrollado la bomba y sin embargo no hemos visto que volviera a ocurrir porque habían ciertos tratados, tanto el Tratado de No Proliferación famoso, pero también tratados de paz nuclear o de cooperación, no en el desarmamento, pero sí en la no utilización de armas nucleares, que eran cuatro. Cuatro de los que poco a poco fueron caducando, que Rusia, ya hoy día, en los últimos años, Rusia había querido renovar y Estados Unidos se había negado absolutamente a renovar estos tratados. Y el último que quedaba, el único tratado de paz nuclear que quedaba, era el tratado START, que venció hace un mes, en este febrero. Entonces, oficialmente, hoy día nos podemos declarar como en un estado de anarquía nuclear. ¿Eso qué significa? Con una guerra abierta en Irán, una guerra abierta que recordemos empieza Israel. Israel convence a Estados Unidos de unirse en su guerra porque para ellos es una guerra existencial. Porque una vez terminado el genocidio en Palestina, que bueno, sigue siendo perpetrado, pero todavía no logran adueñarse con la totalidad del territorio palestino. Una vez que logren eso, su planteamiento es el gran Israel, es apoderarse de gran parte de la región de Asia Occidental, Medio Oriente, pero en realidad geográficamente es Asia Occidental. Y una vez con ese planteamiento, su única amenaza regional es Irán. La única fuerza que le impide y que tiene algún tipo de alianza con las fuerzas verdaderamente dominantes, militarmente dominantes, en dos regiones que siguen según el plan del Gran Israel, que es, bueno, el Líbano y por el simple hecho de que es la mayor amenaza, pues Irán, que es como, o sea, en el Líbano tienen a Hezbollah, que, bueno, Israel siempre ha querido apoderarse del Líbano, obviamente que Hezbollah es una de sus mayores amenazas de ese territorio, pero que asimismo está vinculada con Irán. Entonces, matando a Irán, intentando que caiga el régimen iraní, pues su planteamiento real es
que se balcanice Irán, que se fragmente, que se trocee, que se haga pedacitos que puedan ser más fácilmente acaparados por Israel. Y pues obviamente que el único impedimento es pues la República Islámica de Irán, que todavía no solo está en el poder en el país, sino que tiene ese apoyo popular de toda una población chiita que cree en el martirio y que cree en el sacrificio por una causa, por su patria, por su fe. Entonces, bueno, estamos en un escenario en donde para Israel es una guerra de vida o muerte. Él lo ha concebido como tal, no solo Netanyahu, sino todos los líderes sionistas antes de él. Y por la parte de Estados Unidos es una guerra que más bien no puede ganar por vía por vía política. Intentó gestar un clima de desestabilización en donde se generara una protesta popular, un cambio de régimen, en donde la propia población hiciera su revolución de color. No se pudo, es decir, la gente no quiso hacer eso. Entonces la única vía que le queda es la militar. La militar tradicional pues él ha hablado de enviar tropas en el terreno, pero también, bueno, tenemos su armamento, que obviamente que sigue siendo el ejército más poderoso del mundo, y sin embargo estamos viendo que ante un país como Irán, bloqueado por décadas por el imperio y que tiene un armamento mayoritariamente de producción nacional durante estos años, aún así están siendo, bueno, una fuerza muy poderosa y que verdaderamente está poniendo en jaque a Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de que sin tratados nucleares existentes en el mundo, la posibilidad real de que Estados Unidos y o Israel usen las armas nucleares en Irán son altas. Y ya nada más para cerrar, vamos a pensar antes de hablar directamente en, por ejemplo, el programa nuclear israelí como tal. O sea, ¿qué pasaría en el caso de que cualquiera de estos dos países, potencias genocidas, usaran un arma nuclear en Irán? Bueno, primero, ante ya este clima, habiendo asesinado al ayatollah, lo que están generando es un clima perfectamente propicio para que Irán ahora sí genere un programa nuclear bélico. Porque recordemos que esta guerra, una de las muchas y muy difusas justificaciones que buscó Trump es ahora sí aniquilar el programa bélico nuclear de Irán, cuando había dicho lo mismo en la guerra de junio, en la guerra de los 12 días, que ya había sido aniquilado por completo. Ahora lo vuelve a revivir y sin embargo, sepamos que no existe tal cosa. Tiene un programa nuclear Irán, pero nunca ha llegado a grados bélicos. Aunque tiene uranio enriquecido, siempre ha estado como oscilando en una posición intermedia en donde sí tiene un programa nuclear no bélico con uranio enriquecido, pero siempre ha dicho que está a un par de semanas de que el enriquecimiento llegue a grados militares. Entonces funcionaba como un arma disuasoria, pero al mismo tiempo no tenía esas armas en verdad y de acuerdo a la fatua religiosa que impuso el ayatollah Khamenei en contra de las armas nucleares, pues seguía sin tener esas armas. Entonces, lo que puede estar causando Estados Unidos e Israel ahora mismo, más bien, con esta guerra en contra del programa nuclear iraní, es que verdaderamente lo empujen a generar un programa nuclear real. Y no solo eso, o sea, en el caso ya de que Estados Unidos o Israel intenten atacar nuclearmente a Irán, pues ¿qué pasaría? O sea, que literalmente ante no haber ningún tratado, que todas las naciones en el mundo, incluso las aliadas a Estados Unidos, pues ¿cuál es el mensaje obvio que obtener de eso? El mensaje de que solo un arma nuclear nos puede proteger de una amenaza del imperio, solamente. Eso de verdaderamente generaría una anarquía nuclear total porque todos buscarían tener su propia arma. Pero no solo, o sea, en el caso concreto de Irán, pensemos en un escenario en donde entran las tropas estadounidenses, en donde causen tal desestabilización, en donde empiecen a matar miembros del gobierno, en donde se salga de control la situación, sin tener un sucesor claro, porque eso es la verdad. Trump no tiene a un personaje, a menos que sepamos nosotros, no tiene un personaje que conozca la población iraní tampoco, que pueda decir, este personaje es mío, me va a ser leal a mí, y sin embargo también tiene apoyo popular de la población iraní. No hay tal figura. Al no haber tal figura,
desmantelas la República Islámica. Entonces, ¿qué pasa con el material nuclear, con el uranio enriquecido? Que aún sin llegar al enriquecimiento necesario para hacer un grado bélico, o quizás sí en los próximos días verdaderamente desarrollan un programa nuclear bélico y ya tienen ese uranio enriquecido, ¿qué pasaría con él en caso de caer el gobierno? Nos hemos parado a pensar en eso. Eso se podría robar por quien sea. Y entonces estaríamos por primera vez en manos de un terrorismo nuclear. O sea, recordemos que hay muchas fuerzas terroristas creadas por Estados Unidos, no el fundamentalismo islámico, porque recordemos que se lo inventó el propio Estados Unidos, pero tenemos a grupos que podrían perfectamente robarse ese material nuclear y no para un Estado necesariamente, sino para hacer terrorismo. O sea, no hablamos ya solamente de corporaciones al mando de material nuclear, sino incluso también quizás de fuerzas terroristas y siempre a favor de Estados Unidos y de Israel. Oye, ahorita que mencionabas precisamente los riesgos que se corren ante ello, el caso de Israel particularmente, una nación de la que se dice tiene un arma nuclear, tiene armas nucleares, pero que oficialmente pues nadie lo sentencia como tal, pero que ha desarrollado este programa desde hace muchos años. Sí, bueno, ese es un tema que hoy es mucho más necesario que nunca. O sea, el tema de los programas nucleares, las armas de destrucción masiva, fueron la excusa para invadir Irak de Saddam Hussein, asesinarlo, tomar control sobre el país y masacrarlo hasta el fin por parte de Estados Unidos. Unas armas de destrucción masiva que por supuesto nunca existieron. Y hoy vemos lo mismo con Irán, un programa nuclear para fines no bélicos y que sin embargo está siendo utilizado por Estados Unidos como justificación para invadirlo, bombardearlo, matar a 180 niñas en una escuela primaria, por ejemplo. Y sin embargo, un país que sí ha desarrollado armas nucleares desde hace mucho tiempo y con plena connivencia con los peores poderes de este mundo, ha sido Israel. O sea, ya decíamos que es un país que no afirma, es el único país que no ha firmado nunca un tratado de no proliferación y que no acepta supervisión de ningún órgano internacional y de ningún gobierno a su programa. Y es que podemos pensar que Israel fue desarrollando el programa gradualmente en los últimos años, pero no es tal cosa. O sea, si rastreamos un poco a la historia, es más, desde antes de que Israel fuera un Estado, desde que eran colonos sionistas europeos sobre la Palestina del mandato británico, pues es Ben Gurión como líder el que justamente en esa guerra de independencia israelí, que más bien se conoce como la Nakba, la gran catástrofe, el desplazamiento de casi 1 millón de palestinos de sus tierras, en esa guerra pues es Ben Gurión el que ya tenía una estructura previa a lo que después sería el Mossad, la inteligencia israelí, y ellos, bueno, estuvieran espiando a la inteligencia francesa, a la inteligencia británica, perdón, y habían descubierto que los británicos habían visto unas reservas de fosfato en el desierto del Negev, al sur de la Palestina ocupada. Habían descubierto estas muy grandes reservas de fosfato. Y para ese momento que ya había ocurrido Hiroshima, pues ya era de conocimiento, por lo menos en la comunidad científica, que del fosfato, que son rocas, se puede extraer el uranio, que una vez enriquecido, pues eres la base de las armas nucleares. Entonces es en esa propia génesis del Estado de Israel que ya se concibe por parte de Ben Gurión, autoproclamado socialista, ni más ni menos, la necesidad de un arma nuclear. Y a lo que voy con que era un autoproclamado socialista, es que es muy curioso quién es el primer aliado de Israel para el desarrollo de estas armas. Y es un aliado que quizás mucha gente no se pudiera imaginar, y no es Estados Unidos. Su primer aliado es la Francia antifascista y es Ben Gurión, que muy previo al 1948, a cuando se instaura el Estado de Israel, que estuviera viajando a París, sobre todo desde 1945 más o menos. Viaja a París y se empieza a reunir con como la crema innata de lo que hubiera sido el movimiento antiocupación nazi
francés, o sea, los que resistieron ya sea desde el régimen de Vichy en la Resistance francesa, algunos socialistas férreos, pero también de lo que era la Francia libre de Gaulle en el exilio francés, que para ese momento empezaban a regresar a Francia. Entonces es Ben Gurión el que se empieza a reunir con esta gente y le empieza a vender el cuento de tú sobreviviste a los nazis, yo también, tenemos que ayudarnos. Entonces ellos les empiezan a enviar pues dinero, armas, asistencia militar, pero sería hasta un año en particular, casi una década después, que esa alianza Francia-Israel se hacen totales. Y eso es en el 56, que es la mal llamada crisis de Suez, cuando estando Gamal Abdel Nasser, un soberanista en el poder de Egipto, que creía en el panarabismo, en la unión de los pueblos árabes, cuando nacionaliza el canal de Suez, pues Francia y Reino Unido se vuelven locos, le piden ayuda a Israel, porque muy como el estrecho de Hormuz hoy día, en el canal de Suez pasaba gran parte de la mercancía que iba hacia Europa o de Europa, pero sobre todo pasaba petróleo. Entonces, que cerrara, o sea, lo nacionaliza, pero durante la guerra lo cierra. Entonces, Israel ya tenía todo planeado, iba a invadir Egipto, obviamente que como ya amiguito de Francia, porque tenían intereses comunes. Y es que para ese entonces Israel es, el sionismo es tan camaleónico que ahí ya no se disfrazaban de antifascistas. Ahí simplemente y sin tapujos decían que eran anti-árabes. Y por tanto se unieron a otro grupo dentro del establishment francés, que eran los que serían los soldados en la guerra de Argelia, que eran mismísimos nazis. Entonces es con Francia que desarrollan el programa nuclear, la primer planta nuclear en ese desierto del Negev, donde estaban las reservas de fosfato, hacen la primera planta nuclear, que es el de Mona, y lo construyen con planos franceses. Y la primer prueba nuclear que hacen conjuntamente Israel y Francia es sobre la población civil de Argelia. Una detonación que tiene estragos hasta el día de hoy. O sea, porque obviamente que los testeos nucleares pues dejan desde cáncer, secuelas a corto, mediano, largo plazo en esa población. Incluso, o sea, fueron tan ruines los franceses que aún después de la independencia de Argelia, porque ¿qué estaba pasando en Argelia en ese momento? Pues que era básicamente una colonia francesa, y en ese momento pues el Frente de Liberación Argelina pues estaba peleando contra la colonización francesa para su independencia. Y ahí es cuando lanzan lo más duro, o sea, los vuelos de la muerte se habían creado ya en Madagascar, pero es verdaderamente en Argelia donde los ponen en práctica. Obviamente que luego para llevárselos a América Latina en el Plan Cóndor. Pero es en ese momento que Argelia e Israel hacen el testeo nuclear ahí, sobre esa población civil. Y hacen un tipo de tratado oscuro de cláusula secreta, en donde aún pasada la independencia de Argelia, podían seguir usando ese territorio para testeos nucleares. Y ahora, es después, para no hacerte tan largo la historia, cuando Charles de Gaulle llega a la presidencia, que Israel tiene que buscar otro aliado. Y ese sería la Sudáfrica del apartheid, bajo un presidente, John Worster, que por cierto estuvo preso por ser pro-nazi, o sea, a ese nivel, porque camaleónico siempre ha sido el sionismo. Entonces, después pasa una cosa, o sea, en este momento cuando Eisenhower era presidente, porque esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cuándo entra Estados Unidos eh, a la historia? O sea, cuando estaba Eisenhower se hizo completamente de la vista gorda, aunque ya sabía. O sea, desde ese testeo nuclear en Argelia, la CIA estaba perfectamente al tanto y hay archivos de la CIA luego desclasificados que ya sabían qué estaba pasando. Pero el verdadero punto de quiebre llega con Kennedy. O sea, cuando llega Kennedy es el único presidente, que a ver, vamos a ser claros, Kennedy no era de izquierdas, Kennedy fue el que creó la Escuela de las Américas como la conocimos durante el Plan Cóndor, fue el de Playa Girón, ni más ni menos. Pero lo que sí es que Kennedy era un férreo anti armas nucleares. O sea, él
creía verdaderamente en la no proliferación. Entonces, obviamente que para ese momento ya es conocimiento, por lo menos de inteligencia, que Israel está desarrollando un programa nuclear. Y él es el primero que le pone un ultimátum a Ben Gurión y le dice, tienes que, o sea, cancelar tu programa nuclear. Te doy casi un mes. Ben Gurión se pone como loco, le empieza a mandar cartas y Kennedy no, ni se inmuta, o sea, dice, tiene que acabar con tu programa nuclear. ¿Y qué pasa? Que no solo no acaban con el programa nuclear, sino que un par de meses después Kennedy es asesinado. Entonces, ese sería oficialmente el fin de cualquier cuestionamiento. Que digo, no es que Kennedy cuestionara al sionismo, pero sí a un sionismo militarizado que amenazara al mundo entero con este tipo de armas. Después vendría la presidenta de Lyndon B. Johnson y él verdaderamente inaugura esta relación, ya ni siquiera diría de hermandad, sino de dominación más bien israelí sobre el pueblo estadounidense, sobre el gobierno estadounidense. O sea, el caso más dramático de toda esta historia, yo creo, es cuando en el 65, 67, o sea, justo cuando un par de años después de que matan a Kennedy, ya con Johnson, hay una planta, hay más bien una corporación de material y equipo nuclear en Pensilvania, NUMEC. Y de repente, en una inspección del gobierno, se enteran que 260 kilos de uranio enriquecido se perdieron. Entonces empiezan a investigar y esta es una investigación del FBI. Y lo que se dan cuenta es que el director de la planta de la corporación nuclear, Shapiro se llamaba, Mordecai Shapiro, eh, era un íntimo de la inteligencia israelí, ni más ni menos. Entonces, que bueno, rastrearon ese uranio y vieron que en efecto se había mandado directo a Israel. Y ahí entra una cosa curiosa, que es que uno de los personajes que estaría en esta trama para el robo de uranio de esta planta en Pensilvania sería nada más y nada menos que Rafi Eitan, que es uno de los fundadores del Mossad, y que un par de años después tan solo llegaría a Colombia a ser el arquitecto fundamental del genocidio político contra la Unión Patriótica, el mayor partido de izquierdas de la historia de Colombia, y que bueno, es un caso para, incluso para toda América Latina, un caso de genocidio político tácitamente dirigido a todos los miembros de ese partido político. Y eso fue el mismo arquitecto que robaría el uranio enriquecido de Pensilvania. Entonces, para no hacértelo largo, o sea, la génesis de Israel, no solo como Estado, no solo como Estado genocida, no solo como disputante en la hegemonía mundial, sino más bien como el que estuviera sobre Estados Unidos en las decisiones, en esta partición hegemónica que vemos hoy día, tiene su génesis desde el desarrollo de las armas nucleares. O sea, porque es desde el asesinato de Kennedy y después que sucede Johnson, que, o sea, te dije que todo este robo del material nuclear de la planta en Pensilvania fue investigada por el FBI. Bueno, ¿por qué no procedió esa investigación? Porque el director de la CIA en ese momento, Richard Helms, fue el que fue con el FBI y le dijo, no puedes investigar más, para aquí. Entonces tuvieron que cancelar la investigación. Y asimismo, Johnson, el presidente, le ocultó todo esto a su secretario de Defensa y a su secretario de Estado. O sea, el equivalente del Pete Hegseth y el Marco Rubio de ese entonces. O sea, es gravísimo. Es verdaderamente Johnson el que empieza este linaje. ¿Y cómo lo vemos hoy día en la práctica? Pues que uno, Israel es el único estado con un programa nuclear que nunca ha sido sujeto ni a supervisiones ni a ningún tipo de tratado. O sea, tiene una cláusula de ambigüedad deliberada completamente aceptada. O sea, que hoy cuando nos vienen a decir es que el orden internacional basado en reglas ha muerto, es que nunca hubo un orden internacional basado en reglas. Porque Israel, muy al contrario del propio Irán, que sin siquiera tener un programa nuclear bélico, tiene un programa nuclear con fines pacíficos y que sí ha estado sujeto incontables veces a supervisión. Todos los demás estados, incluso Estados Unidos, incluso China,
sea, Corea del Norte es su propio ente, pero incluso Norcorea ha estado sujeto a este tipo de tratados. Israel nunca. O sea, esta impunidad la hemos visto desde su génesis como Estado. ¿Y qué significa para nosotros hoy día que la potencia genocida, que las dos potencias genocidas por excelencia no estén sujetos a ninguno de estos tratados? Uno, porque nunca los tuvo Israel, y otro, porque hasta hoy es que se atreve a cancelar todo este tipo de tratados. Entonces, bueno, yo creo que la historia del programa nuclear israelí verdaderamente revela el peligro que conlleva hasta hoy día. O sea, nada más para terminar, en 1986, un, un, un topo, un whistleblower que trabajaba dentro de la planta de Israel en el desierto del Negev, eh, pues tuvo una crisis de conciencia y se fue al Sunday Times y les filtró imágenes, las primeras imágenes nunca vistas de la planta nuclear de Demona israelí. Y bueno, lo que supieron desde ese 1986 es que ya tenían lo suficiente como para tener por lo menos 260 armas nucleares. Esto es en el 86. Entonces, bueno, creo que si vamos a hablar de enemigos de la humanidad, quizás habría que empezar por ahí. ¿Qué lo tiene usted, amigo y amiga de esta gustada sección Armas de Destrucción Masiva con mi querida y admirada Sasi Alejandre, que como cada semana nos deja un comentario siempre para pensar, para analizar y sobre todo para aprender? Mi querida Sasi, como siempre, un honor escucharte y aprender de ti. No, muchísimas gracias a ti, Jesús.